que fue un libro que yo publiqué en el 2004, que se llama ¿Qué significa hoy ser de izquierda? Reflexiones sobre la democracia en los tiempos de la globalización. O sea y que es justamente es un intento de responder esa pregunta en términos actuales y siguiendo lo que me parece que es el legado principal de Marx. Lamentablemente, creo que la izquierda, y por eso se ha transformado en reaccionaria, ha tomado la parte olvidable de lo que Marx escribió, lo ha tomado como una Biblia, como un texto religioso que lo era, y la parte más jugosa, más sustantiva, la ha dejado abandonada en los cajones, en los arcones de la historia, y además la considera como si neoliberal o de derecha la consideraría hoy. Para empezar, el libro que citas vos, el primer análisis liberal del populismo, Es el llama 18 Brumario. 18 Brumario, es un libro extraordinario, de lo mejor que se ha escrito, pero el análisis que hace Marx habla ahí claramente en contra del estatismo, dice que lo que hace Luis Bonaparte es crear una clase dependiente del Estado para los cuales defender al líder es una cuestión de cuchillo y tenedor. Esto Es es un peronismo a banda lettres, ¿no? bueno, yo escribí un artículo en La Nación sobre eso, que se llamaba así, El primer kirchnerista, y hablaba de Le Petit Napoleón, el primer kirchnerista. Pero en general, Marx, como pensador liberal, tiene otras cosas. Yo la obra de Marx, para darles una idea muy general, yo creo que la gran obra de Marx es el Manifiesto Comunista. El Capital tiene una profundidad, obviamente, todo un arsenal teórico y qué sé yo, pero de todo eso ha quedado poco, porque como es lógico, un pensamiento económico basado en el industrialismo, en la idea de que lo que produce trabajo, que produce valores, la hora de trabajo físico repetitivo, está obsoleto, lamentablemente. Pero Marx, básicamente la gran intervención de él es el Manifiesto Comunista, con Engels. Y el Manifiesto Comunista tiene una primera parte extraordinaria, que es lo que yo creo que es lo que es vigente del pensamiento de Marx, que es el rescate de la globalización y el rescate del capitalismo o la burguesía capitalista como una fuerza revolucionaria. En eso no le erró absolutamente en nada. Y es exactamente lo que hoy la izquierda eh, objeta reaccionariamente, ¿no? La izquierda se ha refugiado en el nacionalismo, no de ahora, desde hace mucho tiempo. El primer giro lo hace Lenin con su famoso libro sobre el imperialismo, etapa superior del capitalismo, que es la introducción a la izquierda nacionalista y tercermundista. Stalin, que no era ningún tonto, toma ese concepto y termina en el socialismo en un solo país, y de ahí a todas las aberraciones que hemos visto, en donde el nacionalismo y el nacionalismo populista se disfrazó de izquierda en Rusia, en China, en Cuba, en Vietnam, en todo. Eso es uno. La primera parte del Manifiesto Comunista identifica perfectamente al capitalismo como una fuerza revolucionaria, destructora, la famosa frase retomada por Marshall Berman, todo lo sólido se desvanece en el aire, y reivindica la globalización y habla muy concretamente define a los nacionalistas como bárbaros hostiles al extranjero. Así lo llama. Son bárbaros hostiles al extranjero. Eso es fantástico, es perfectamente vigente. Cualquiera que quiera estudiar la globalización puede arrancar por la primera parte del Manifiesto Comunista, y eso es lo que se supone que una izquierda debería defender porque se ha verificado en la historia. Y hace una profecía Marx, correcta, que tomada en términos generales es muy correcta. Marx lo que ve es que aparece una clase nueva, el proletariado, que es la clase que produce la riqueza en ese momento, lo era, no lo es más, hoy la riqueza la produce la clase media, no el proletariado, o la mayor parte de la riqueza mundial. Identifican esa clase un potencial revolucionario y dice que sus reivindicaciones y su lucha por la mejora de las condiciones de vida y de trabajo van a modificar el mundo entero y van a arrastrar a un nuevo nivel de evolución. Y eso se verificó, es obvio que obviamente hoy hablamos de la explotación obrera, pero
el enorme impacto que ha tenido desde el punto de vista social. Es decir, en aquel momento se hablaba de comer, de poder vivir en una casa, bueno, hoy eso sigue existiendo, las condiciones de explotación extrema, pero claramente la profecía de que no solamente la clase obrera, sino todas las clases iban a dar un salto adelante enorme en sus condiciones de vida. Marx está escribiendo eso en 1848, se ha verificado. Lo que no se ha verificado es la parte horrenda, para mí erradísima, de la profecía marxista, que es que eso se iba a verificar a través de que el capitalismo estaba terminado y de que eso iba a provocar una revolución, el empobrecimiento progresivo, la revolución proletaria. Todo eso no funcionó. Cada vez que se intentó forzar la maquinaria de la historia, inyectándole energía revolucionaria desde las clases medias al proletariado, terminamos en un desastre, desde el leninismo para ¿Por qué adelante. argumentás que eso es un vestigio del hegelianismo de Marx? Claro, sí, eso. Esa es una discusión que tengo muy fuerte con Sebrelli. Claro, es la idea de la encarnación, que es una idea central en Hegel y que abre la puerta, y esto lo analiza muy bien un pensador liberal, Karl Popper, en La Sociedad Abierta y sus enemigos, donde rastrea los orígenes platónicos y hegelianos de las desviaciones totalitarias del siglo XX hacia la derecha, donde la encarnación de la historia fue la raza aria, que era la encargada de llevar adelante la tarea de hacer avanzar la humanidad, y la de izquierda, en el cual era la clase obrera, el proletariado. Las dos han creado enormes tragedias en la historia. La verdad que hacer un campeonato de horrores en el infierno para ver cuál ha sido peor me parece estúpido. Está claro que esa idea hegeliana, que estaba muy fuerte en Marx, y que en el fondo es una idea religiosa. La encarnación viene de la encarnación de Dios en Cristo, ¿no? ¿no? La teoría milenarista y eso estaba ligado también a la llegada a un paraíso, el rescate del paraíso perdido, o un paraíso, ese paraíso perdido que la religión ubicaba en el pasado, las teorías milenaristas lo ubican en el futuro, y todo eso es la parte religiosa atrasada que la izquierda debería haber repudiado y abandonado por anticientífica, por antirracional, y sin embargo es la que le gusta, ¿no? Yo no le encuentro ninguna racionalidad, me parece que está muy claro que la idea de encarnación, Marx la saca de Hegel, que se propone dar vuelta a la dialéctica sobre bases materiales, y lo único que hace es darle a esa idea que viene, como te decía, de la Biblia, del pensamiento religioso más anticientífico e irracional, un barniz de modernidad, adaptándolo a los nuevos tiempos y haciendo que la encarnación fuera la clase obrera. No, pero no fue, porque la clase obrera, sí. para empezar, porque la clase obrera ha perdido ese lugar. Una de las tesis fuertes que yo defiendo en la izquierda reaccionaria es que una izquierda marxista consecuente hoy no estaría a favor de la clase obrera, no tomaría a la clase obrera como la clase dirigente, ¿verdad? Tomaría a la clase media. Porque Marx no tomó a la clase obrera porque era la más pobre. No razonó como si fuera el Papa Francisco con los pobres de la tierra y no sé qué cosa. Esta cosa no es del marxismo, esta cosa es del populismo, esta cosa de la reivindicación de los pobres y hasta de la pobreza. Uno lo ve en el Papa Francisco, en Grabois, en el peronismo, en todos los populismos, en el castrismo, que es un populismo, pero no la ve en Marx. Marx no elige a la clase más pobre. La clase más pobre era el campesinado, y sobre todo el proletariado rural, y lo que él llama lumpenproletariat, con absoluto desprecio. Ellos eran mucho más pobres que los obreros. Y Marx no lo eligió a los obreros porque eran los más pobres. Eligió y pensó que era la clase que tenía un potencial de revolucionar toda la sociedad, porque eran los que producían la mayor parte de la riqueza. Eso es lo que dice Marx. Los que hacen la riqueza son los obreros. Y los obreros, por lo tanto, tienen un enorme poder y son los únicos que pueden, no son los más pobres. Los más pobres eran los campesinados. Era el campesinado y el lumpenproletariado. Y hoy, aplicar esa idea, si vos te fijás, agarrás el PBI del mundo y te fijás de qué está compuesto, y vas a ver que casi todo es servicio, no producción industrial. Y que inclusive en la producción industrial, la mayor parte del valor agregado es
conocimiento agregado, lo que yo en un libro llamé los KITSI, los factores KITSI: el conocimiento, la información, la diversidad cultural, la comunicación, la innovación, la subjetividad. Esos son los elementos que el iPhone o el teléfono celular que tenemos, el objeto sale de la fábrica de China y vale 10% de su precio final del mercado. Entonces, la teoría de Marx de que era el trabajo físico repetitivo, se va a la miércoles, porque si el trabajo físico repetitivo crea un objeto que vale el 10% del precio final del producto. Objeto que además tiene incorporado muchísimo conocimiento, pero no importa, vamos a suponer que fuera solo trabajo físico, es el 10%. Entonces, ¿quién produce el restante 90%? La clase media baja, alta, desde los empleados a Steve Jobs, que son clases medias o clases medias enriquecidas. Steve Jobs era un típico Steve Jobs o Bill Gates, típicos pibes de los garages de California, clase media americana, que se enriquecieron, pero la que produce la riqueza es la clase media. Y la clase obrera se ha transformado en una especie de campesinado, de lo que era el campesinado en la época de Marx. No casualmente, el campesinado era una clase reaccionaria, ¿no? Marx la critica en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, dice: el campesinado francés quiso quitarse de encima las cadenas que le imponía una clase y terminó poniéndose las cadenas que le imponía un solo hombre. Y hoy lo vemos, hoy estamos viendo como la clase obrera vota posiciones reaccionarias, muchas veces posiciones reaccionarias claramente de derecha, como Le Pen, y a veces posiciones reaccionarias de izquierda, como Mélenchon, que no por nada tienen una visión bastante congruente de lo que habría que hacer en Francia o en el mundo. Entonces, me parece que ahí hay toda una reflexión que la izquierda debería darse con respecto a la globalización y al pasaje. Cuando vos pasás de una sociedad industrial a una sociedad de la información y el conocimiento, donde el valor agregado es información y conocimiento agregado, la clase obrera se va al tacho, pasa a ser una clase atrasada, reaccionaria, que vota alternativas que no miren al futuro sino al pasado, y el rol, no digo dirigente, pero el rol dinámico, propulsivo, lo cumple la clase media, cosa que me parece muy evidente, ni que hablar mirando a la Argentina. Pero, está bien, así, a ver, los que hacen más daño en la historia no son los idiotas, son los grandes genios, que a veces un error... Este es un tema interesante para analizar, ¿no? Cómo lo que suele perdurar, esto es un pensador menor, pero que fue muy importante en mi formación, que fue Ernesto Sábato. Sábato decía siempre que los grandes ídolos intelectuales del mundo eran admirados por sus defectos, no por sus virtudes. Y creo que tenían una profunda razón en muchas cosas. Sobre todo en Marx, ¿no? Sobre todo en Marx. Sí, a Marx, lo que sobrevivió de Marx fue lo peor, la teoría revolucionaria. La idea de un paraíso en el futuro que había que alcanzar a través de la revolución. Y Hegel, la idea de la encarnación, que sobrevive en Marx y lleva a eso. Bueno, a ver si logro meter esta idea acá, que me parece importante, la de la revolución. No mi idea, pero me parece importante discutir esto. La idea del marxismo y de gran parte de la izquierda es que en determinadas condiciones de una sociedad, una intervención política mueve hacia adelante la rueda de la historia. Es una intervención política que hace avanzar las sociedades a una etapa superior, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis superior, provocada por la política. Eso, la verdad, no solo no ha funcionado, ha provocado enormes tragedias, porque no sucedía en forma natural. Entonces apareció Lenin, que era un político, un obsesivo de la política, y inventó la teoría de inyectar desde afuera de la clase obrera la energía revolucionaria. Y eso tuvo todas, si vos lo ves, eso termina en Castro, donde también un grupo de pequeños burgueses se dejan la barba, se suben a la Sierra Maestra e inyectan la revolución en Cuba, con resultados otra vez desastrosos. Por ahí es una mala idea. Sería hora que empecemos a pensar que la idea de la revolución política es una mala idea. Y si uno mira científicamente el mundo, parece estar regido por una cosa que se llama la entropía. La entropía establece que los progresos son lentos y paulatinos y las destrucciones no.
Uno para hacer una casa tarda meses o años. Para tirarla abajo tarda mucho menos. Para edificar una sociedad como la alemana de la República de Weimar, siglos. Para hacer la pelota, años. Y con todo es así. Cualquier cosa hace que... entonces, ¿dónde queda entonces la idea de la revolución? Si los progresos son lentos y llevan mucho esfuerzo, la idea de la revolución está cuestionada. Entonces, ¿cómo se interpretan las revoluciones en la historia? Yo creo que hay un tema que yo analizo en la modernidad global, el cuarto, quinto, que son 10 leyes sobre la globalización. Una se llama la sincronía, la ley sobre la sincronía. ¿Qué es la sincronía? Hay diferentes velocidades de evolución de los diferentes subsistemas. La modernidad separó el mundo en un sistema político y uno económico, básicamente. Y después varios subsistemas culturales, institucionales, lo que vos quieras. Bueno, yo creo que sí, que básicamente la modernidad ha construido dos grandes sistemas, el político y el económico, y que los sistemas definitivamente modernos son, en el político, la democracia y la democracia republicana, específicamente, y democracia liberal republicana, y el sistema económico el sistema capitalista. Eso es lo más moderno que existe. No digo que sea la etapa final de la historia, no soy Fukuyama, pero sí que hasta ahora es lo que hay. Ahora, yo creo que la tecnología, todo lo que gira alrededor de la tecnología, avanza mucho más rápidamente que cualquiera de estos sistemas, el sistema tecnológico. Y eso es por muchas razones. Para empezar, porque las verdades son objetivas, son comprobables, se pueden repetir los experimentos, cosa que no se puede hacer en la economía y mucho menos en la política. En la política hay sistemas que han fracasado, pero tardaron 70 años en fracasar. Si vos diseñás mal un avión, se cae, lo construís, lo ponés, se cae, se acabó la discusión, ese avión no sirve. El comunismo tuvo 70 años para fracasar y todavía tiene gente que quiere que vuelva. Así que está muy claro que por muchos motivos, que están ligados más bien a la diferenciación entre ciencias blandas y ciencias duras, la tecnología es lo que avanza más rápido. Entonces, el motor de la historia, y eso está en Marx, eso es otra cosa que deberían reivindicar los marxistas, eso está en Marx. Marx tiene una frase en El Capital donde habla de eso, donde dice claramente que el avance en los medios de producción, la tecnología, diríamos nosotros, provoca nuevas relaciones de producción, la economía, diríamos nosotros, que revolucionan el campo cultural, la superestructura, la política, diríamos nosotros. Es decir, que ahí lo que identifica Marx con gran lucidez es una línea de causalidad que arranca en lo tecnológico, pasa por lo económico y termina en lo político. Y esto es exactamente de lo contrario que él está diciendo, hagamos una revolución desde lo político, pero el problema es que lo político no es lo más avanzado, es lo más atrasado. Y efectivamente, cuando uno ve las revoluciones, yo las revoluciones las veo siempre al revés. No es que la Revolución Francesa movió hacia adelante la rueda de la historia, es que la tecnología ya existente, que ya eran las primeras manufacturas industriales, y creó una clase, la clase burguesa, y acá estamos en la economía, en las relaciones sociales de producción, y la innovación fue de la tecnología a la economía, a la aparición de la clase burguesa, y termina rompiendo la sociedad política. Entonces esta clase burguesa, producida o permitida por una evolución tecnológica que llevaba a las primeras formas de industrialismo y de bancarización y de todo, de repente se encuentra con una clase que se encuentra al rey ahí, y como si hoy fuera, eso es lo que yo me pregunto si va a pasar en China, si en algún momento los chinos van a decir, ¿por qué tenemos que bancarnos estos pelotudos del Partido Comunista? Si son unos inútiles, ¿no? Bueno, tan inútiles no son, porque son bastante buenos, la verdad que son... Pero digo, la revolución yo la veo así, no como la revolución política, no es lo que mueva adelante la rueda de la historia. Pero el subsistema cultural, en ese caso, el subsistema cultural chino estaría muy atrasado. ¿Cómo? El subsistema cultural chino estaría muy atrasado, ya que había una doctrina política muy fuerte, o sea, una conexión entre política y cultura que impide este cambio. Bueno, ahora vamos a lo chino, pero me interesa aclarar este último punto que me parece importante. Ahí lo que sucede es que la política no solo no mueve la cosa para adelante, sino que es la que la traza. Y las revoluciones se producen
cuando justamente las monarquías se negaron cuando las monarquías dieron derechos parlamentarios, los ingleses casi les cortan la cabeza a los reyes, después aprendieron y dijeron, bueno, armemos un parlamento, nosotros nos acomodamos acá, déjenos este kiosquito. En todos los lados donde las monarquías fueron razonables e hicieron eso, se evolucionó y se evolucionó mucho más rápido. Donde hubo quilombos, terror, guerra, fue donde las monarquías, la política existente, era la más atrasada y dijo, no me importa lo que haya a nivel tecnológico o económico, la burguesía, sigamos así, si no tienen pan, que coman tortas, que la frase célebre antes de que la cuelguen. Creo que María Antonieta. Claro. Y lo mismo pasó en Rusia, ¿no? Los zares, ¿no? En vez de ir a un sistema, se opusieron hasta que los terminaron colgando. Entonces, ahí hay una forma nueva de ver la revolución, no como el motor hacia adelante de la historia, sino como el producto de un sistema político que es el que más tarda en evolucionar y que ante los cambios originados en la tecnología y llevados adelante por una clase nacida en la economía, no logra adaptarse. Creo que ese análisis es muy interesante para ver la China de hoy y es muy interesante para ver el mundo de hoy, porque también está pasando lo mismo en el mundo de hoy. Tenemos una tecnología global, aviones que vuelan para todos lados, pandemias que cruzan el mundo, y la Organización Mundial de la Salud son 4 payasos que no tienen la menor idea de cómo parar la cosa, ¿no? Ahí está de nuevo esa cosa asincrónica, y después tener los líderes nacionales. El más importante de todo, dicen que hay que tomar la bandina, así que de nuevo tenés esa asincronía. Digo, a nadie en la tecnología, ninguno de los líderes del sector tecnológico diría una cosa así. Ninguno de los líderes del sector económico diría una cosa así. Pero un líder del sector político, Bolsonaro, dice, no pasa nada. Acá tenemos a nuestro querido ministro Ginés García, que dijo que acá no iba a pasar nunca nada. O sea, el sistema político es el más atrasado. Y eso no es un descubrimiento mío, es una cosa que escribió Marx, y que es otra de las cosas que el marxismo de frente debería rescatar como parte de su vieja tradición, porque ahí tuvo razón, y tuvo una razón extraordinaria, ¿no?